La reina alienígena miró en shock. Mientras la Tierra contraatacaba sin piedad, la señal llegó sin advertencia. 400 naves alienígenas emergieron del espacio profundo a las 3:17 de la mañana, hora del este. Y en menos de 12 minutos habían desactivado todos los satélites militares en órbita baja. No hubo ultimátum. No hubo mensaje de paz. Solo silencio frío y luces que caían del cielo como estrellas moribundas sobre cada ciudad principal del planeta. El coronel Jake Carter estaba en la base subterránea de Colorado, cuando las alarmas comenzaron a sonar. No era la primera vez que había escuchado una alerta de nivel 5. Pero algo en el tono de esa noche le erizó la piel. Se levantó de su silla antes de que el teniente Aaron Blake terminara de abrir la puerta. «Coronel, están aquí», dijo Blake, con la voz tensa pero controlada. No es un simulacro. Carter ya lo sabía. Podía sentirlo en el aire, en la vibración del suelo bajo sus botas, en el silencio absoluto que siguió al primer impacto sobre la superficie. Tomó su chaqueta y caminó hacia la sala de operaciones sin correr, porque los hombres que corrían transmitían pánico. Y el pánico mataba más rápido que cualquier enemigo conocido. En la sala de operaciones, 20 técnicos trabajaban en silencio frente a sus pantallas. La mayor Sandra Pierce estaba de pie frente al mapa global, con los brazos cruzados y los ojos fijos en los puntos rojos que aparecían sobre cada continente. Había 12 zonas de impacto activas: Nueva York, Londres, Tokio, São Paulo, Mumbai, Lagos, Ciudad de México, Moscú, Pekín, Sydney, Johannesburgo, y una más sobre el desierto de Nevada, directamente sobre lo que el público general creía que era una zona de pruebas abandonada desde hacía décadas. ¿Bajas?, preguntó Carter. Civiles evacuados al 72% en zonas prioritarias, respondió Pierce sin apartar los ojos del mapa. Las ciudades costeras son el problema. Las naves están bloqueando las rutas de salida con campos de supresión electromagnética. Nada con motor eléctrico funciona en un radio de 3 kilómetros alrededor de cada nave. Carter asintió. Ya habían anticipado esto. Llevaban 4 años anticipando exactamente esto, desde que el astrónomo Kevin Shaw, del observatorio de Mauna Kea, había detectado una anomalía en el sistema estelar de Gliese 667 y había enviado su informe cifrado directamente al Pentágono en lugar de publicarlo en ninguna revista. Shaw había sido discreto, inteligente. Había entendido que algunos descubrimientos no debían hacerse en público. Esa información había comprado tiempo. No mucho, pero suficiente. ¿Las instalaciones subterráneas están operativas?, preguntó Carter. Todas en línea, dijo Blake desde una consola lateral. Los sistemas de respaldo funcionan con energía de fusión, completamente aislados de la red principal. Los escudos están activos en 16 de 18 ubicaciones. Las 2 restantes están en proceso de activación. ¿Cuánto tiempo? 4 minutos para la instalación de Utah, 7 para la de Groenlandia. Carter miró el mapa, y los puntos rojos pulsaban como heridas abiertas sobre la superficie del planeta. Pero lo que los alienígenas no sabían, lo que nadie fuera de un grupo selecto de 200 personas en todo el mundo sabía, era que la humanidad había estado construyendo algo durante esos 4 años. No solo búnkeres, no solo refugios, algo mucho más difícil de destruir que una ciudad. Algo que vivía en las profundidades de la tierra, en el fondo de los océanos, en la oscuridad sólida de las montañas, esperando exactamente este momento. A bordo de la nave insignia alienígena, que flotaba silenciosamente sobre el Atlántico Norte a una altitud de 40 kilómetros,
La reina Shevara observaba las imágenes de la superficie con una expresión que en su especie equivalía a la satisfacción más completa. Sus consejeros se habían inclinado ante ella en señal de respeto cuando los primeros impactos habían resultado exitosos. La resistencia era mínima. La civilización primitiva del planeta azul había respondido con algunas explosiones convencionales, a misiles anticuados que los escudos de las naves habían absorbido sin ningún esfuerzo visible. Shevara era alta, incluso para los estándares de su especie, los Frethkai. Su piel era de un azul oscuro casi negro, con patrones luminiscentes que corrían desde su cuello hasta el extremo de sus largos dedos. Sus ojos eran dorados, con pupilas verticales que podían ver en espectros que los humanos ni siquiera podían concebir. Había conquistado 8 mundos en su vida. Algunos habían opuesto resistencia. Todos habían caído. Este mundo no sería diferente. No, ¿qué nos dicen los sensores sobre su capacidad tecnológica? Preguntó en el idioma musical y complejo de los Frethkai. Su consejero principal, Drav, inclinó la cabeza. Sus armamentos más avanzados son armas nucleares de fisión y fusión. Coronada. Hemos detectado 482 cabezas nucleares activas. Sus sistemas de comunicación están parcialmente neutralizados. Sus satélites militares han sido eliminados. Y calculamos una resistencia organizada de no más de 72 horas antes del colapso total de sus estructuras de comando. Shevara observó el planeta que giraba lentamente bajo ella. Era hermoso, lo admitía. Verde y azul y blanco. Rico en agua, en minerales, en atmósfera respirable. Un premio excepcional para su imperio. ¿Han intentado comunicarse? No. Coronada. Solo han disparado sus misiles. Eso le pareció interesante. En la mayoría de los mundos que había conquistado, los primeros minutos habían estado llenos de transmisiones desesperadas, súplicas, ofertas de rendición. Este planeta era diferente. Sus habitantes no habían dicho una sola palabra. No habían rogado. No habían pedido clemencia. Solo habían respondido con fuego. Shevara sintió algo que no reconoció de inmediato. Una sensación extraña que se instaló en algún lugar entre sus costillas y su estómago. Lo analizó durante un momento y luego lo descartó. No podía ser preocupación. Este mundo no representaba una amenaza real. Era un planeta primitivo con tecnología de nivel 3, apenas capaz de viajar a su propia luna. No había posibilidad real de una resistencia verdadera. Pero en las profundidades de la Tierra, a 1000 metros bajo la base de Colorado, Jake Carter miró a Sandra Pierce y dijo en voz baja. Las 2 palabras que habían estado guardadas durante 4 años, esperando este momento exacto. Protocolo Tierra. Pierce asintió y puso las manos sobre el teclado. La caza había comenzado. El protocolo Tierra no era un plan de defensa, era un plan de respuesta. Y había una diferencia enorme entre las 2 cosas. Un plan de defensa asumía que el enemigo tenía el control. Un plan de respuesta asumía que el enemigo cometería errores, y que cuando los cometiera, la humanidad estaría lista para convertir esos errores en desastres irreversibles. La primera fase del protocolo era directa en concepto pero radical en ejecución. En 20 instalaciones repartidas por todos los continentes, equipos de especialistas habían pasado 4 años construyendo armas que no dependían de ninguna tecnología que pudiera ser neutralizada por campos electromagnéticos. Armas basadas en principios físicos que los alienígenas, según los análisis de su tecnología capturada, no habían considerado posibles en una civilización de nivel 3. En el laboratorio subterráneo de Montana, la doctora Laura Vance terminó de revisar los últimos parámetros en su pantalla y se puso de pie. Tenía 42 años.
cabello oscuro cortado muy corto, y la expresión permanentemente concentrada de alguien que había dedicado la mayor parte de su vida adulta a un problema que no podía compartir con nadie. Al lado de ella, el ingeniero Derek Harris verificaba los sistemas de energía con la meticulosidad de quien sabe que no habrá segunda oportunidad. ¿Listo?, preguntó Vance. «Listo», respondió Harris. Vance tomó el comunicador y abrió el canal cifrado. Montana en línea. Sistema 1 activo. Desde Colorado, Carter acusó recibo. Confirmado, Montana. Esperen orden de lanzamiento. A 3 kilómetros de profundidad, en una cámara excavada en la roca sólida de las montañas rocosas, el Sistema 1 era una maravilla de ingeniería brutal y elegante al mismo tiempo. No era un misil. No era un arma de energía. Era un proyectil de tungsteno del tamaño de un automóvil pequeño, montado en un sistema de rieles superconductores que podía acelerarlo a velocidades hipersónicas, usando energía de fusión nuclear totalmente aislada de cualquier fuente externa. No emitía señales electromagnéticas antes del disparo. Era invisible para cualquier sensor que buscara fuentes de energía convencionales. Era, en esencia, una flecha. Una flecha del tamaño de un autobús, acelerada a 15 kilómetros por segundo. Los Bredkai habían estudiado los armamentos humanos durante meses antes de decidir que la conquista sería sencilla. Habían catalogado misiles, aviones, armas nucleares, sistemas de satélite. Habían construido escudos específicamente diseñados para absorber o desviar cada una de esas amenazas. Sus algoritmos habían calculado cada escenario posible. No habían calculado esto. A bordo de la nave insignia, Drav se inclinó sobre su consola con creciente confusión. Los sensores mostraban algo inusual en múltiples puntos de la superficie del planeta. No era energía electromagnética. No era radiación nuclear. Era masa. Objetos de masa considerable moviéndose a velocidades inexplicables para una civilización de nivel 3. «Coronada», dijo Drav con cuidado. «Los sensores detectan proyectiles de alta velocidad aproximándose a 3 de nuestras naves en el hemisferio norte. No coinciden con ningún perfil de arma catalogado». Shevara se volvió lentamente. ¿Velocidad? 15 kilómetros por segundo, y con aceleración continua. Hubo un silencio de 2 segundos. Un silencio que, en la cultura Bredkai, era la manifestación visible de algo muy cercano a la alarma máxima. Activen los escudos secundarios en las naves afectadas. Los escudos secundarios están activos, coronada. Pero los cálculos indican que los proyectiles tienen masa suficiente para... El primer impacto llegó antes de que Drav terminara la frase. La nave Bredkai sobre el norte de Canadá era un vehículo de conquista con 4 kilómetros de longitud, blindado con capas de metal sintético capaz de resistir explosiones nucleares. Había sobrevivido a 3 guerras interestelares. Había absorbido impactos de armas de energía de civilizaciones más avanzadas que la humana. No había sido diseñada para resistir un proyectil de tungsteno sólido de 8 toneladas, viajando a 15 kilómetros por segundo. Porque esa posibilidad había sido considerada físicamente imposible para una civilización de nivel 3. La física no opinaba lo mismo. El proyectil atravesó el escudo de la nave como si no existiera, y atravesó las capas de blindaje exterior. Atravesó 3 cubiertas internas, y salió por el otro lado llevando consigo suficiente energía cinética para destrozar todo lo que había encontrado en su camino. La nave no explotó. No había nada espectacular en lo que ocurrió. Simplemente comenzó a caer. En la sala de operaciones de Colorado, Aaron Blake levantó los ojos de su pantalla con una expresión que en circunstancias normales podría haber sido alegría.
pero que en ese momento era pura concentración profesional. Primera confirmación. Impacto positivo sobre objetivo norte canadiense. La nave pierde altitud. Los sensores indican pérdida de sistemas de propulsión. Carter no sonrió. ¿Cuántos sistemas activos restantes? 19 sistemas listos para segundo disparo. Tiempo de recarga, 4 minutos. Sandra Pierce se acercó al mapa. Sobre Canadá, uno de los 12 puntos rojos comenzaba a moverse hacia abajo lentamente. No desaparecía todavía, pero se movía. ¿Van a adaptar sus escudos?, dijo Pierce. Sí, respondió Carter. Además, por eso los 19 próximos disparos no serán proyectiles de tungsteno. Pierce lo miró sin decir nada. Fase 2, dijo Carter simplemente. En 20 ubicaciones alrededor del mundo, los equipos recibieron la orden simultáneamente. En los laboratorios, en las cámaras subterráneas, en las instalaciones oceánicas, los científicos y soldados que habían pasado 4 años preparando este momento, comenzaron los procedimientos de la segunda fase sin vacilación. Y mientras lo hacían, en la nave insignia sobre el Atlántico, la reina Shevara miraba la pantalla que mostraba la caída lenta de una de sus naves de conquista. Y sentía esa sensación desconocida crecer un poco más en su interior. Todavía no la reconocía. Todavía. La fase 2 del protocolo Tierra había sido diseñada por una mente que entendía una verdad fundamental sobre la guerra. El enemigo siempre se adapta a lo que puede ver. Por eso la doctora Laura Vance había construido la fase 2 para hacer todo lo que el enemigo no podía anticipar, después de haber visto la fase 1. El primer proyectil de tungsteno había sido espectacular en términos físicos, pero predecible en concepto. Era masa a alta velocidad. Una vez que los Breath Kai lo vieran una vez, comenzarían a construir defensas contra él. Reforzarían los escudos, cambiarían las frecuencias, recalibrarían los sensores para detectar objetos de alta masa y alta velocidad a mayor distancia. Eso era exactamente lo que Vance quería que hicieran, porque mientras los sensores alienígenas buscaban proyectiles de 8 toneladas, los sistemas de fase 2 lanzarían proyectiles de 4 gramos. No de tungsteno. De un compuesto cerámico de alta densidad, que el equipo de Vance había desarrollado específicamente para esta aplicación. Un material prácticamente invisible para los sensores de masa y completamente inerte en términos electromagnéticos hasta el momento del impacto. 4 gramos. La masa de una moneda pequeña, pero acelerados a 200 kilómetros por segundo, usando el mismo sistema de rieles superconductores. Esa moneda tenía una energía cinética equivalente a varios kilos de explosivo convencional. Y podían disparar 1000 de ellas por minuto. No eran armas para destruir naves. Eran armas para cegar naves, para destruir sensores, para eliminar los sistemas de comunicación externos, para arrancar los generadores de escudo de sus monturas, para hacer a las naves alienígenas exactamente lo mismo que ellas habían hecho a los satélites humanos en los primeros 12 minutos de la invasión. Ciegas, sordas, aisladas, en la cubierta de operaciones de la nave Breath Kai sobre el Pacífico Norte, el comandante Vett notó algo extraño en los registros de impacto. Habían detectado el primer proyectil humano a tiempo, pero el daño ya estaba hecho antes de que pudieran activar las contramedidas adicionales. Ahora los sensores mostraban algo diferente. No grandes masas aproximándose. Algo más pequeño. Mucho más pequeño. Reporte de daños, ordenó Vett. Sistema de sensor externo norte reducido al 40%. ¿Sabes, comandante? Los impactos son pequeños pero continuos. Es como granizo. Vett procesó esa descripción. ¿Granizo?
Múltiples impactos pequeños a alta velocidad. No podemos rastrear el origen. Son demasiado pequeños y demasiado rápidos para nuestros detectores de largo alcance. Eso no tenía sentido. Una civilización de nivel 3 no debería ser capaz de producir proyectiles a esas velocidades. Los Breath Kai habían catalogado toda la tecnología humana. Conocían cada acelerador de partículas, cada sistema de rieles experimentales, cada proyecto de investigación militar que había sido publicado o filtrado. Habían evaluado el nivel tecnológico humano en detalle exhaustivo. Habían cometido un error fundamental. Habían catalogado la tecnología humana que podían ver, no la que había sido deliberadamente ocultada durante 4 años de trabajo en el más estricto secreto. Y Kevin Shaw no había sido el único científico que había enviado información al Pentágono en lugar de publicarla. En los 4 años posteriores a la detección de la anomalía de Gliese 667, 247 científicos de 16 países habían recibido la misma llamada discreta, la misma explicación confidencial, la misma pregunta. ¿Estás dispuesto a dedicar los próximos años a un problema que no podrás contarle a nadie? 243 habían dicho que sí. El trabajo resultante era una síntesis de lo que la mente humana podía producir cuando no tenía límites presupuestarios, cuando no había competencia académica, cuando no había carreras que proteger ni publicaciones que conseguir. Solo el problema, solo la solución, solo el tiempo disponible. A 4 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico, en una instalación anclada al fondo marino que las naves alienígenas no habían detectado porque estaba completamente construida con materiales no metálicos, la ingeniera Monica Grant coordinaba los sistemas de ataque submarino con la calma precisa de alguien que había pasado 18 meses durmiendo allí abajo, preparando exactamente este momento. Sistemas 4 a 9 en línea, informó al canal cifrado. Listo para fase 2 submarina. Confirmado, respondió Carter desde Colorado. Mis objetivo prioritario. Nave sobre el Pacífico Norte. Coordinen con el equipo de Montana para secuencia de distracción. Grant asintió a su equipo. Tenía 6 personas con ella en ese espacio que no era más grande que un apartamento mediano. 6 personas que llevaban meses sin ver el sol. Todos miraban sus pantallas con la misma expresión que Carter reconocería de inmediato. Concentración pura, sin miedo, sin duda, sin ningún tipo de reserva. Los humanos, cuando tenían un plan en el que creían, eran capaces de una serenidad que podría confundirse fácilmente con indiferencia ante el peligro. En la nave insignia, Shevara recibía reportes de daños de 4 naves simultáneamente. Los daños no eran graves todavía. Ninguna nave había sido destruida después de la primera. Pero los daños en sistemas de sensor y comunicación comenzaban a acumularse con una regularidad que empezaba a parecer intencional. Y lo más perturbador no eran los daños en sí mismos. Era el patrón. Los humanos no estaban disparando al azar. Cada impacto era calculado. Cada secuencia de ataques tenía una lógica que sus consejeros todavía no habían podido descifrar completamente. ¿Cuánto tiempo para completar el análisis del patrón de ataque?, preguntó Shevara. Drav dudó un momento. Los algoritmos de análisis están trabajando. Coronada. Pero los ataques cambian de parámetros cada vez que comenzamos a identificar el patrón anterior. Shevara se quedó mirando a Drav durante 3 segundos completos. En la cultura Breath Kai, esa mirada significaba que el superior estaba reprocesando información que había considerado definitiva. ¿Están cambiando el patrón deliberadamente? Así parece, Coronada. Para que no podamos anticipar el siguiente ataque.
Correcto. Shebara se volvió lentamente hacia la vista exterior. Si el planeta azul giraba con indiferencia bajo ella. Sus ciudades estaban oscuras en muchos lugares. Sus comunicaciones globales estaban fragmentadas. Desde fuera, parecía un mundo que estaba siendo sometido, que estaba perdiendo. Pero las respuestas que llegaban desde la superficie no tenían el sabor de una civilización que estaba perdiendo. Tenían el sabor de algo diferente. Algo que Shebara, en sus décadas de conquista, no había experimentado exactamente de esta manera. Había conquistado civilizaciones que luchaban con desesperación. El agotamiento de los que saben que van a perder, pero no pueden rendirse. Había conquistado civilizaciones que luchaban con valentía ciega, sin estrategia real, solo coraje y disposición para sacrificarse. Había incluso encontrado civilizaciones que luchaban con inteligencia táctica respetable, que presentaban desafíos genuinos durante semanas o meses, antes de que los números y la tecnología superior de los Vreth-Kai terminaran por imponerse. Esto era diferente. Los humanos luchaban como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. No con desesperación, no con valentía ciega, con una precisión calculada que sugería que habían estado esperando este momento, que se habían preparado para él de manera metódica. Pero eso era imposible. No ninguna civilización de nivel 3 podía haber anticipado la llegada de los Vreth-Kai con suficiente antelación para preparar una respuesta coordinada de esta complejidad, ¿verdad? En el Océano Pacífico, los sistemas submarinos de Monica Grant abrieron fuego en secuencia coordinada con los sistemas de Montana, exactamente como Carter había ordenado. Mientras los proyectiles de alta masa de Montana capturaban la atención de los sensores Vreth-Kai, que buscaban amenazas grandes y conocidas, los proyectiles cerámicos del Pacífico llegaban sin ser detectados y empezaban a desmantelar metódicamente el escudo externo de la nave objetivo. No era una táctica nueva en la historia humana. Era la misma que usaban los boxeadores desde hace siglos. El gancho que distraía y el golpe directo que hacía el daño real. Cuando el escudo externo de la nave sobre el Pacífico Norte cayó al 15% de su capacidad operativa, Carter recibió la confirmación y activó la siguiente fase de la secuencia sin demora. Objetivo Pacífico Norte vulnerable, anunció Blake. Escudo al 15%. Montana, dijo Carter al comunicador. Proyectil completo. Coordenadas confirmadas. Confirmado, respondió la voz de Derek Harris desde Montana. Disparando. El Sistema 1 rugió en las profundidades de la montaña. Y esta vez, no había escudo que detuviera lo que venía. La segunda nave Vreth-Kai cayó hacia el Océano Pacífico con la lentitud de un edificio que se desintegra. No fue una explosión. Fue algo más parecido al colapso silencioso de algo que había sido muy grande y ya no podía sostener su propio peso. Los sistemas de propulsión habían quedado destruidos por el impacto de la fase 1. Lo que quedaba era una estructura de 4 kilómetros de longitud, obedeciendo pasivamente a la gravedad del planeta que había venido a conquistar. En la nave insignia, el silencio que siguió a la confirmación de la pérdida duró exactamente 4 segundos. Luego, comenzaron los reportes sin pausa. Drav hablaba con una velocidad que sus mecanismos de control emocional no podían ocultar completamente. Nave 6 perdida sobre el Pacífico Norte. Nave 3 reporta daños en sistemas de propulsión, la altitud descendiendo. Nave 11, pérdida total de comunicaciones. Nave 15 solicita apoyo inmediato. Sector Europa Central. Shebara escuchó cada reporte con los ojos fijos en el planeta que giraba bajo ella. De las 400 naves de su flota, solo 12 eran naves de conquista pesadas. Las restantes eran naves de transporte, naves de apoyo, naves de comunicación.
Las 12 naves de conquista pesada eran el núcleo de su capacidad de ataque. Las que tenían la tecnología, las armas, los sistemas de escudo capaces de someter una civilización entera. Ya había perdido 2. Ira reúne a todos los comandantes de naves de conquista en el canal de comando, ordenó Shevara. Ahora. Mientras Drav ejecutaba la orden, Shevara caminó hacia el observatorio frontal de la nave insignia, una sala de cristal reforzado que ofrecía una vista directa del planeta. Se quedó mirándolo. Azul, verde, silencioso desde aquí arriba, aunque sabía que abajo todo era actividad constante y trabajo concentrado. Los humanos eran una especie pequeña y llevaban apenas 200 años con tecnología industrial seria. Su alcance espacial no llegaba más allá de su propio sistema estelar. En todos los parámetros que los Breathkai usaban para medir el valor y la peligrosidad de una civilización, los humanos marcaban bajo. Tecnología de nivel 3. Alcance espacial mínimo. Capacidad de guerra interplanetaria nula. Y sin embargo, en menos de 2 horas, habían destruido 2 naves de conquista Breathkai. Ninguna de las 8 civilizaciones que Shevara había conquistado había infligido ese nivel de daño en toda la campaña de conquista completa. Shevara comenzó a entender que los parámetros que usaba para medir a los humanos eran incorrectos. La pregunta era, ¿cuántos parámetros incorrectos había usado? Mientras la reina procesaba esta información, en la superficie del planeta, la situación era exactamente tan compleja como Carter había previsto. Las ciudades seguían oscuras. Las comunicaciones civiles seguían fragmentadas. Y hasta los campos de supresión electromagnética de las 6 naves Breathkai, todavía operativas sobre las zonas urbanas, seguían funcionando. Para un observador externo, el planeta parecía estar siendo doblegado. Para Jake Carter, el planeta estaba exactamente donde debía estar, en el cronograma del protocolo. Fase 3, dijo Carter. Aaron Blake levantó los ojos. ¿Ya, coronel? Todavía hay naves operativas sobre... Por eso es ya, Aaron. Blake asintió y comenzó a ejecutar sin más preguntas. La fase 3 del protocolo Tierra era la más ambiciosa, la que había requerido más años de desarrollo, la que más científicos habían considerado imposible cuando la habían escuchado por primera vez. Pero era también la que Carter había guardado más cuidadosamente, la que solo 10 personas en todo el mundo conocían en detalle técnico completo. Las fases 1 y 2 habían demostrado a los Breathkai que la humanidad tenía armamento convencional inesperado. La fase 3 iba a demostrarles algo completamente diferente. En 10 instalaciones distribuidas alrededor del mundo, en lugares tan distintos como el desierto de Atacama en Chile, las montañas de Kazajistán y el fondo del Océano Índico. Grupos de 3 a 5 personas activaron sistemas que habían construido en secreto durante 4 años y que los científicos que los habían creado llamaban coloquialmente los espejos, aunque la analogía no era perfecta. Lo que hacían los espejos era algo que los Breathkai no habían visto nunca, no porque la tecnología fuera imposible en principio, sino porque ninguna civilización de nivel 3 había tenido razón para desarrollarla. Tomaban la señal de navegación y comunicación que las propias naves Breathkai emitían para sincronizarse entre sí. La amplificaban y la devolvían en frecuencias que los sistemas Breathkai interpretaban como señales de sus propios sensores. En términos simples, los espejos hacían que los sistemas de las naves alienígenas vieran cosas que no estaban ahí. Fantasmas difusos, imágenes precisas, proyectiles entrantes, amenazas de alta energía, señales de nave dañada, información diseñada específicamente para provocar respuestas concretas en los sistemas de defensa automáticos de las naves Breathkai. La joven ingeniera Kelly Barnes, que había diseñado el componente central de los espejos a los 29 años,
y que ahora lo operaba desde una instalación bajo el desierto de Arizona, activó su sistema con manos firmes y ojos muy abiertos. Tenía a 2 técnicos con ella. Los 3 habían dormido allí durante meses, y los 3 habían estado esperando este momento sin impacientarse. Sistema espejo Arizona activo, informó al canal cifrado. Las confirmaciones llegaron de las otras 9 instalaciones en los siguientes 40 segundos. Carter los escuchó a todos y luego dijo: ejecuten la secuencia Delta. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos sucedía en su mayor parte dentro de los sistemas computacionales de las naves Breathkai, pero los efectos externos eran claros y visibles en los sensores de tierra. 3 naves Breathkai que seguían operativas sobre Europa, Asia Central y el Océano Índico, comenzaron a maniobrar de manera errática, respondiendo a amenazas que no existían. Sus sistemas de armas se activaron apuntando al espacio vacío. Sus escudos fluctuaron mientras los sistemas de gestión de energía respondían a emergencias falsas. Y mientras todo eso ocurría, los sistemas reales de la humanidad en esas zonas ejecutaban ataques reales que los sensores distraídos de las naves no podían detectar correctamente. En 20 minutos, las 3 naves habían perdido entre el 40 y el 60% de su capacidad operativa. Draft miraba las pantallas con una expresión que sus compañeros Breathkai reconocieron como desconcierto real sin disimulo. Los datos no son coherentes. Coronada. Los sensores reportan amenazas que no se materializan, pero al mismo tiempo estamos sufriendo daños reales que los sensores no están detectando. Están interfiriendo con nuestros sistemas de sensor, dijo Shevara. No era una pregunta. Correcto. Pero la metodología no corresponde a ninguna tecnología de nivel 3 conocida. No hay civilizaciones de nivel 3 en nuestra base de datos capaces de interferir con sistemas Breathkai de esta manera. Actualiza la base de datos, dijo Shevara con calma. Draft la miró un momento. Coronada, si sus capacidades tecnológicas reales son significativamente superiores a las catalogadas, entonces nuestra evaluación inicial de esta campaña podría ser incorrecta, completó Shevara. Sí, Draft, eso es exactamente lo que estoy considerando. Hubo otro silencio, más largo esta vez. ¿Qué órdenes, Coronada? Shevara pensó durante 10 segundos. Cuando habló, su voz era completamente tranquila. Retiren las naves dañadas a órbita alta, fuera del alcance de sus proyectiles de superficie. Establezcan un perímetro de seguridad a 120 kilómetros de altitud. Y no lo abandonen hasta que tengamos un análisis completo de sus capacidades reales. Draft ejecutó las órdenes sin discutir. Mientras las naves Breathkai comenzaban a ascender lentamente hacia altitudes más seguras, en Colorado, Aaron Blake observó el movimiento en el mapa y frunció el ceño. Las naves están retrocediendo, coronel. Subiendo a órbita alta. Carter asintió. Era exactamente lo que había esperado. Los Breathkai eran inteligentes. Cuando el plan inicial no funcionaba, no insistían ciegamente. Retrocedían, evaluaban, adaptaban, lo cual significaba que Carter tenía una ventana de tiempo limitada antes de que encontraran respuestas para las fases 1, 2 y 3. Afortunadamente, el protocolo Tierra tenía 7 fases. Preparen la fase 4, dijo Carter. Y alguien que llame al Dr. Patrick Coleman. Necesitamos lo que él construyó. Patrick Coleman era la persona menos parecida a un científico de guerra que Carter había conocido en su vida. Tenía 58 años. Era delgado hasta casi la transparencia. Llevaba gafas de montura gruesa que parecían de otra época y hablaba de física cuántica con la misma naturalidad con que otras personas hablan del clima.
Había pasado los últimos 4 años en una instalación subterránea en Nuevo México, sin quejarse de la falta de luz solar ni una sola vez, lo cual Carter encontraba más preocupante que admirable. Cuando Coleman llegó a la sala de operaciones de Colorado por enlace de video, tenía una taza de café en la mano y la expresión de alguien que acababa de levantarse de una siesta corta. A su lado estaban las ingenieras Diane Foster y Sandra Lee, las 2 personas que habían construido el sistema que Coleman había diseñado y que ahora lo mantenían operativo. ¿Están en órbita alta?, preguntó Coleman sin preámbulos. 120 kilómetros y subiendo, respondió Blake. Coleman asintió como si eso fuera exactamente lo que había predicho, porque lo era. Perfecto. A esa altitud ya no pueden usar sus campos de supresión electromagnética sobre las ciudades. Los escudos de energía necesitan mayor potencia a mayor distancia. Van a tener que elegir entre mantener los escudos operativos o usar las armas de superficie. No pueden hacer las 2 cosas al mismo tiempo desde 120 kilómetros. Carter sabía todo esto. Había sido parte del plan desde el principio. Pero lo que no sabía era si el sistema de Coleman estaría completamente listo para ejecutarse antes de que los Breath-Kai adaptaran sus tácticas. ¿Cuánto tiempo necesita su sistema? Ya está listo, dijo Coleman con calma. Ha estado listo durante 6 meses. Solo esperaban las coordenadas correctas. Carter lo miró. ¿6 meses? Las naves alienígenas emiten una señal de sincronización de frecuencia extremadamente baja cuando están en órbita alta. Es una firma inevitable de sus sistemas de navegación. Necesitamos esa firma para que el sistema funcione correctamente. Hasta que las naves no estuvieran en órbita alta, no teníamos la señal en rango utilizable. ¿Y ahora la tiene? Claramente sí. Coleman tomó un sorbo de café sin apresurarse. ¿Autorización para proceder? Carter dudó exactamente un segundo. Autorizado. Coleman asintió hacia su pantalla. A su lado, Diane Foster comenzó a teclear con velocidad metódica y sostenida. Sandra Lee activó los sistemas de energía desde un panel lateral sin decir una palabra. En Nuevo México, la instalación de Coleman era tan diferente de las otras que Carter había visitado, que parecía pertenecer a otro proyecto completamente distinto. Era silenciosa. No había rieles de aceleración ni sistemas de proyectiles de ningún tipo. Había pantallas. Mucho hardware de procesamiento apilado con eficiencia. Y en el centro de la sala, y algo que parecía una antena muy grande conectada a un sistema de energía que ocupaba el nivel inferior completo del edificio. No disparaba proyectiles. No emitía energía destructiva directamente hacia ningún objetivo. Lo que hacía el sistema de Coleman era hablar, no en lenguaje humano. En el único lenguaje que los sistemas computacionales Breath-Kai de navegación y sincronización podían escuchar y responder sin cuestionarlo. Su propio protocolo de comunicación de bajo nivel, el mismo que los espejos habían aprendido a imitar en las fases anteriores, pero ahora llevado a un nivel de precisión completamente diferente. Los espejos engañaban a los sensores de las naves. El sistema de Coleman iba a engañar a los sistemas de navegación de toda la flota simultáneamente. Las naves Breath-Kai, en órbita alta, mantenían su posición mediante un sistema de sincronización distribuida. Cada nave comunicaba continuamente su posición, velocidad y orientación a todas las demás naves en la flota, y los sistemas computacionales de toda la flota trabajaban juntos para mantener la formación, coordinar acciones y gestionar los recursos de energía de manera colectiva. Era un sistema brillante, eficiente, robusto.
y tenía exactamente el mismo punto débil que cualquier sistema de comunicación que confía en la autenticidad de las señales que recibe sin verificación independiente adicional. El sistema de Coleman no le decía a las naves que se movieran. Solo les transmitía datos de posición ligeramente incorrectos, de manera progresiva y absolutamente gradual, de tan gradual que los sistemas de verificación internos no activaban alarmas. Solo pequeñas correcciones continuas que, acumuladas durante 20 o 30 minutos, resultarían en que las naves Breathkai creyeran estar en posiciones completamente diferentes a las que realmente ocupaban en el espacio. En términos militares, era lo que los generales del siglo XX llamaban una operación de engaño estratégico, excepto que esta ocurría a nivel cuántico, en los sistemas de computación más avanzados que la humanidad había podido analizar, usando matemáticas que Coleman había desarrollado casi solo en 4 años, porque no tenía otra cosa que hacer. En la nave insignia, Drav no notó nada inusual durante los primeros 10 minutos. Los reportes de daños seguían llegando de las naves afectadas. Los análisis de los ataques humanos avanzaban, aunque más lentamente de lo esperado porque los patrones seguían cambiando con cada nueva secuencia. Y la flota mantenía su formación en órbita alta mientras los sistemas trabajaban activamente. A los 15 minutos, un sistema de verificación de segunda categoría generó una alerta menor, discrepancia en la sincronización de posición del sector 4. Drav la examinó y la interpretó como un artefacto de los daños en los sensores de las naves afectadas. Una conclusión razonable. También completamente incorrecta. A los 25 minutos, 3 naves en el hemisferio sur habían alterado su órbita suficientemente para quedar a distancias significativamente menores entre sí de lo que sus sistemas computacionales registraban. Y en los sistemas de cada una de ellas seguían mostrando separaciones seguras, porque los datos que recibían decían que las separaciones eran seguras. Los datos mentían. Carter observaba los movimientos reales de las naves desde los sensores de tierra, que no dependían de ningún sistema que Coleman estuviera manipulando. ¿Cómo van los tiempos?, preguntó a Blake. Nave Sur 1 y Sur 2 a 6 kilómetros de separación real, y los sistemas internos de ambas reportan 23 kilómetros. Blake hizo una pausa breve. Nave Sur 3 a 4 kilómetros de distancia real de las otras dos. Coleman apareció en la pantalla con la misma expresión tranquila de siempre. Cuando estén a 2 kilómetros de separación real, los generadores de escudo de las 3 naves comenzarán a interferir entre sí. Los sistemas automáticos interpretarán la interferencia como un ataque externo y activarán los protocolos de emergencia. ¿Qué hacen los protocolos de emergencia?, preguntó Sandra Pierce. Aumentan la potencia de los escudos, dijo Coleman, lo cual aumenta la interferencia, o lo cual hace que los sistemas aumenten más la potencia. Es un bucle de retroalimentación positiva que se alimenta a sí mismo. Los ingenieros Breathkai que diseñaron este sistema asumieron que sus naves nunca estarían tan cerca entre sí sin saberlo. Asumieron mucho, dijo Carter. Sí, dijo Coleman, y tomó otro sorbo de café. En la nave insignia, la primera indicación de que algo estaba gravemente mal llegó como un conjunto de alertas simultáneas que ningún sistema de gestión había procesado antes con esas características combinadas. 3 naves en el hemisferio sur reportando interferencia de escudo crítica. Los sistemas de emergencia activando potencia máxima. Los generadores sobrecargándose en cascada. Drav giró hacia su consola con velocidad que en los Breathkai indicaba alarma real sin filtro. Coronada. 3 naves en el sector sur están en bucle de emergencia. Los generadores de escudo están... El primer generador se dio exactamente a las 6:42 de la mañana, hora del este.
Fue una cadena de fallos en cascada que empezó en el generador principal y se propagó por los sistemas secundarios y terciarios en cuestión de segundos. La nave no cayó de inmediato porque tenía sistemas de respaldo y los pilotos eran competentes. Pero quedó sin escudos, sin armas de energía, solo con propulsión básica y comunicaciones reducidas. Las otras dos naves del grupo, atrapadas en el mismo bucle de retroalimentación, siguieron el mismo camino en los siguientes 4 minutos. En Colorado, Aaron Blake actualizaba el mapa en tiempo real. 3 puntos rojos sobre el hemisferio sur cambiaban de estado. No caían, pero se volvían de color amarillo, que en la notación del protocolo significaba objetivo vulnerable, sin protección. 3 naves sin escudos en el hemisferio sur, anunció Blake. Propulsión básica activa, sin capacidad de armas de energía. Carter activó el canal a todas las instalaciones activas simultáneamente. Fase 4. Ataque coordinado sobre objetivos amarillos del sur. 20 minutos para ejecución. Las respuestas llegaron en ráfaga rápida de instalaciones en 5 continentes. Monica Grant, desde el fondo del Pacífico, coordinaba los sistemas oceánicos más cercanos a los objetivos del sur. Kelly Barnes, desde Arizona, preparaba los espejos para mantener la confusión en los sistemas de las naves aún operativas. Derek Harris, en Montana, cargaba los sistemas de fase 1 para el tiro de largo alcance que cerraría la secuencia de ataque. En los siguientes 20 minutos, mientras las 3 naves del sur permanecían sin escudos y sus tripulaciones trabajaban desesperadamente para reiniciar los sistemas, la humanidad procedió con la precisión de un equipo quirúrgico que ha estudiado la anatomía del paciente durante años. No con furia, no con caos, con precisión absoluta. A las 7:11 de la mañana, hora del este, las 3 naves comenzaron su descenso hacia la atmósfera. No de manera controlada. En la nave insignia, Yeshivara había dejado de escuchar los reportes y había comenzado a escuchar algo más profundo. Había algo en la manera en que los humanos coordinaban sus ataques que comenzaba a revelar una estructura. No la estructura de un ejército que improvisa una defensa desesperada, sino la estructura de un plan. Un plan detallado, múltiple, con capas construidas una sobre otra, con cada fase diseñada para abrir el camino a la siguiente de manera inevitable. Esto no era improvisación, o esto era anticipación. Los humanos habían sabido que los Breathkai venían. Esa comprensión golpeó a Shevara con una claridad que no admitía dudas. Y con ella llegó la respuesta a la pregunta que había estado evitando formularse desde el primer impacto sobre la nave canadiense. Lo que sentía en su interior, esa sensación que había descartado 2 veces, esa presión extraña entre las costillas, no era curiosidad, no era sorpresa, era miedo. Shevara, conquistadora de 8 mundos, reina de los Breathkai, ya llevaba horas teniendo miedo de un planeta que ni siquiera debería haber sido capaz de dañarla de forma significativa. Drav, dijo con una voz que a pesar de todos sus esfuerzos, sonaba ligeramente diferente. Necesito una evaluación honesta. Drav la miró. ¿Coronada? No para el registro, no para los consejeros, para mí. Shevara mantuvo los ojos en el planeta. Saur, ¿cuántas naves más podemos perder antes de que esta campaña se vuelva inviable operativamente? Drav tardó solo un momento en responder, lo cual significaba que ya había calculado la respuesta, y solo había estado esperando que alguien la pidiera en voz alta. 4 más, coronada. Si perdemos 4 naves de conquista más, no tenemos capacidad de invasión de superficie. Podemos operar desde órbita, pero no podemos ocupar el planeta. Shevara asintió lentamente.
Ya había perdido 5 naves de conquista. Le quedaban 7. La evacuación de los primeros 3 días había sido parcial, imperfecta, llena de huecos y de historias que nadie quería contar todavía. Pero había sido suficiente para mover a la mayoría de la población civil de las zonas de impacto principal hacia las redes de túneles y búnkeres que 4 años de construcción acelerada habían extendido bajo cada ciudad mayor del planeta. Los humanos que quedaban en la superficie no eran civiles sin opciones. Eran los que habían elegido quedarse para combatir, para operar los sistemas de defensa, para mantener funcionando lo que necesitaba funcionar bajo cualquier circunstancia. Y que lo hacían con una eficiencia que seguía sorprendiendo a todos los que la observaban desde fuera, incluyendo ahora a la reina Shevara. En Las Vegas, que había sido una de las primeras ciudades en recibir una nave Breath-Kai directamente sobre ella, la capitana Laura Kim operaba un sistema de comunicaciones terrestres desde el sótano de un casino que había resultado ser la instalación de comunicaciones más robusta de la zona, simplemente porque tenía 4 generadores de respaldo independientes y paredes de hormigón, armado de 2 metros de espesor. Kim tenía 29 años. Era la más joven de los operadores de comunicaciones del sector oeste, y llevaba 72 horas sin dormir más de 90 minutos seguidos. No se quejaba de eso. Ninguno de los 16 operadores que trabajaban con ella se quejaba. Había cosas más importantes en las que concentrarse. Canal 4 a Colorado, anunció Kim al equipo. Señal estable. Desde Colorado, la voz de Carter llegó clara y directa. Situación en el sector oeste. La nave sobre Nevada se retiró a órbita alta hace 4 horas, reportó Kim. Los campos de supresión están inactivos en el área. Las comunicaciones civiles están restauradas al 64%. Las rutas de evacuación del sector norte están completamente despejadas. El sur todavía tiene 2 bloqueos por escombros, que los equipos están trabajando en despejar. ¿Bajas en su sector? Kim miró el informe en su pantalla. El número era real. Lo había visto crecer durante 3 días. No lo había sentido volverse abstracto todavía, y esperaba que nunca lo hiciera. Eran 437 confirmadas en el área metropolitana. Estimamos 300 adicionales en zonas sin comunicación directa todavía. Había un silencio breve del otro lado. Carter siempre dejaba ese espacio. Nunca pasaba directamente al siguiente punto operacional sin ese segundo de silencio que reconocía lo que los números realmente representaban. Kim lo había notado desde el primer día y lo había agradecido más de lo que podía expresar con palabras. Confirmado. No continúen con la restauración de comunicaciones. Prioridad máxima en el corredor sur. Entendido, coronel. A bordo de la nave insignia. La situación había cambiado de manera que nadie en la flota Breath-Kai había anticipado en ningún escenario de planificación. Las 12 naves de conquista pesada que habían llegado al sistema solar, con la certeza de una victoria rápida, estaban ahora reducidas a 7. Y de esas 7, 4 tenían daños de diversa severidad en sistemas de sensor, escudo o propulsión. Las 388 naves restantes de la flota, los transportes y naves de apoyo, no estaban diseñadas para combate directo. Eran piezas del engranaje de conquista, no del ataque inicial. Shevara convocó a los 7 comandantes de naves de conquista restantes en una reunión de emergencia. Era algo que los Breath-Kai hacían raramente en campaña activa. Las reuniones de comandantes eran para la planificación previa al combate, no para mitad de él. El hecho de que Shevara la hubiera convocado era en sí mismo un mensaje que todos en la flota podían leer sin dificultad. Los 7 comandantes se conectaron por el canal de alto comando. Sus rostros azules con patrones luminiscentes
llenaron las pantallas de la sala de reuniones de la nave insignia. Todos tenían la expresión cuidadosamente neutral que los Breath-Kai de alto rango usaban cuando querían ocultar lo que realmente sentían. Shevara los estudió durante un momento. Luego habló sin preámbulos. Hemos perdido 5 naves de conquista en 4 horas. Los humanos tienen capacidades tecnológicas significativamente superiores a nuestro análisis inicial. Sus ataques están coordinados, progresivos y deliberadamente diseñados para superar nuestras defensas en capas sucesivas. Necesito evaluaciones honestas de sus sectores, sin optimismo diplomático. El comandante Veth, del sector Pacífico, habló primero. Mi nave tiene el 58% de capacidad de combate. Los sistemas de sensor están parcialmente comprometidos. Puedo mantener órbita alta, pero no recomiendo descender a órbita baja en este momento bajo ninguna circunstancia. Los otros 6 reportaron variaciones del mismo escenario, daños significativos, recomendación unánime de mantenerse en órbita alta. Shevara escuchó todo y luego preguntó lo que nadie había dicho aún en voz alta. ¿Alguno de ustedes recomienda la retirada? El silencio que siguió era diferente al silencio de antes. Tenía un peso específico que todos podían sentir. Finalmente, el comandante Hrek, el más viejo del grupo y el que había servido más años en conquista, respondió con la franqueza que da la experiencia larga. Coronada, y los protocolos del Imperio establecen que una campaña debe suspenderse temporalmente cuando las bajas superan el umbral del 40% de las naves de conquista designadas. Hemos superado ese umbral con claridad. Los protocolos también establecen que la decisión final es de la Coronada, dijo Shevara. Sí, dijo Hrek. Por eso pregunto en lugar de ordenar. Shevara miró las pantallas durante 5 segundos. Luego las apagó todas y se quedó sola en la sala de reuniones. 7 naves. Un planeta que debería haberse rendido en 12 horas y que llevaba horas destruyendo sistemáticamente la flota más formidable que los Breath-Kai habían enviado en 2 décadas. Un plan de conquista diseñado para una civilización de nivel 3, que claramente estaba siendo ejecutado contra algo que no encajaba en ninguna categoría de su base de datos. Pero también, un planeta que seguía teniendo ciudades oscuras, que seguía teniendo millones de personas en búnkeres bajo la tierra, de que seguía sufriendo pérdidas reales, que, por muy efectiva que hubiera sido su respuesta, no había salido ileso de estos días. Shevara regresó a la sala de operaciones y llamó a Drav. Necesito todo el análisis disponible sobre los ataques humanos, no los últimos 4 horas, los últimos 4 años. Todo lo que nuestros sistemas de observación registraron antes de la invasión. Drav abrió los ojos con una expresión que equivalía a confusión genuina. Los 4 años anteriores, Coronada. Nuestros sistemas de observación estaban en modo pasivo durante ese periodo. Solo recopilaban datos estándar de civilización en segundo plano. Exactamente. Y esos datos incluyen toda la actividad de construcción, movimiento de materiales, actividad subterránea, consumo de energía. Todo lo que una civilización hace cuando sabe que viene una invasión y quiere esconder cuidadosamente lo que está preparando. Drav comenzó a procesar la solicitud, y los algoritmos de análisis empezaron a trabajar sobre 4 años de datos pasivos que nunca habían sido examinados con la hipótesis correcta. ¿Por qué nadie había considerado necesario hacerlo? Los resultados comenzaron a aparecer 30 minutos después. Y mientras aparecían, la imagen que se formaba era tan diferente de lo que habían asumido que Drav tuvo que verificar los datos 3 veces antes de presentarlos. Coronada, dijo Drav con una voz inusualmente quieta. El análisis indica actividad de construcción subterránea a gran escala en 243 ubicaciones
en los 4 continentes principales. La construcción comenzó hace exactamente 4 años y 2 meses. Las firmas de energía son consistentes con sistemas de fusión y aceleración de masa. Los materiales utilizados son consistentes con los proyectiles y sistemas de interferencia que hemos encontrado en operación. Shebara lo miró directamente. ¿Cuándo comenzó la actividad de construcción? Hace 4 años y 2 meses. ¿Y cuándo llegaron nuestras naves de observación al sistema solar? Drav comprendió en ese momento con toda claridad. Hace 4 años y 3 meses. Hubo una pausa que ninguno de los dos rompió inmediatamente. Detectaron nuestras naves de observación, dijo Shebara. No era una pregunta. Nuestros propios registros lo confirman. Hay un evento de detección en el archivo de observación, marcado como irrelevante en el momento porque los algoritmos estimaban que los sensores humanos no tenían resolución suficiente para distinguir una nave Breathkai en modo pasivo a esa distancia. Drav hizo una pausa breve. El algoritmo estaba equivocado. Shebara sintió algo que en los Breathkai era extremadamente raro. Algo que en su vida de guerras y conquistas solo había sentido 2 veces antes. No era miedo ya. Era algo más profundo y más frío que el miedo. Respeto. Los humanos habían detectado las naves de observación. Habían entendido lo que significaba. Y en lugar de transmitirlo públicamente, en lugar de crear pánico global, en lugar de buscar alianzas interestelares que no tenían manera de obtener, habían hecho lo único que podían hacer: prepararse en silencio. Durante 4 años, Nino, con una disciplina y un secreto que ninguna de las 8 civilizaciones anteriores había demostrado ser capaz de mantener durante tanto tiempo. Habían construido un plan completo para destruir la flota más poderosa que los Breathkai habían enviado en 20 años. Y lo habían ejecutado con una precisión que continuaba mejorando con cada hora que pasaba. ¿Cuántas fases más tiene su plan?, preguntó Shebara en voz baja. No a Drav, a nadie en particular. Pero la pregunta era real, y la respuesta llegó con un